Hola muchachos, hoy vamos a ver en la guía 12 la estadística. La estadística, una de las grandes olvidadas en las aulas, sirve para mucho más de lo que el sistema educativo parece pensar. Si quieres descubrir los poderes de la estadística, no dejes de leer. Estadística, la clave para entender nuestro entorno. La estadística surge de la necesidad de analizar y resumir la información, la infinitud de datos que nos rodean para poder comprenderla y utilizarla. Es un área de las matemáticas, pero encuentra su aplicación en muchas otras áreas de conocimiento: medicina, juego, economía doméstica, ecología, y en tal modo podría ser considerado una competencia transversal al desarrollo de muchas materias, ya que es una herramienta para la interpretación del propio entorno del niño. La estadística es una herramienta de estudio de un colectivo. Para ello, emplea un método estadístico y tiene como objeto establecer predicciones de cambio en relación a un futuro incierto. Así, planteamos diferentes ejercicios que muestran realidades cercanas que le permitan comprender la importancia de esa ciencia en la vida cotidiana. Es por ello que en su nivel inicial está altamente vinculada al desarrollo del léxico. Primero tratamos los conceptos de nunca imposible, a veces posible, siempre seguro, para luego ir secuenciando con apoyo gráfico los niveles de probabilidad: más probable, menos probable, muy probable, poco probable. Resuelve el problema. Yo digo que el menos probable es el amarillo, porque hay menos cantidad de lápices amarillos. Después nos metemos en el análisis de modo teórico, enseñando los diferentes tipos de sucesos, campo que podría parecer exclusivo de las matemáticas, pero nos ayuda a entender el porqué de los sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Se vincula con la comprensión de la casualidad y el determinismo de los efectos según la naturaleza del estímulo. Coja una canilla amarilla sin mirar. La solución es un suceso aleatorio porque tiene diferentes posibles resultados en idénticas situaciones. Resuelve el problema. Selecciona todas las frases que sean un experimento determinista. Recuerda que los experimentos deterministas son los que solo tienen un resultado posible realizado en idénticas condiciones. No es hasta el nivel intermedio que añadimos cálculo matemático. Cogiendo al azar una flor, ¿cuál es la posibilidad de sacar una amarilla? Así vemos que la base de la estadística y la probabilidad no está en las matemáticas, sino en la necesidad humana de explicar y analizar su entorno. Por ello se vincula con el desarrollo del lenguaje, el medio para comunicarnos, y en un segundo nivel con las matemáticas, una ciencia que nos permite expresar de forma exacta nuestros pensamientos. Ejemplo de la vida real. Las calificaciones de los alumnos en un examen de estadística han sido 6, 4, 4, 3, 6, 10, 1, 0, 2, 6, 6, 8, 5. Calcular la media aritmética simple, la moda y la mediana. Y ve, si usted fuese un líder estudiantil, ¿qué medida de centralidad escogería para argumentar la buena o mala calidad del grupo? Solución. La media es la suma de las calificaciones dividida entre el número de calificaciones. En este caso, la media sería 61 dividido entre 13, que es 4.69. La moda de un conjunto de observaciones es el valor que aparece con mayor frecuencia.
En este caso es 6. Pero, ¿cómo se obtiene la mediana de una cantidad par? Se ordenan los elementos de menor a mayor y se promedian, es decir, se suman y se dividen entre 2, los que están en el centro. En este caso es 5. Individuo es cada uno de los elementos que componen la población. ¿Qué medida de centralidad escogería para la buena y pésima calidad del grupo? Toma la moda, o sea 6, para argumentar la buena calidad del grupo y toma la media, 4.69, para argumentar la mala calidad del grupo. Ahora vamos a aprender un poco más sobre tablas de frecuencia. ¿Qué son las tablas de frecuencia? ¿Para qué las podemos usar? Las tablas de frecuencia o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Veamos un ejemplo. Tabla de frecuencia con datos agrupados. Se consultó la edad a 50 personas de una ciudad y se obtuvieron estos resultados. Primero debemos determinar el rango R, que está formado por el número más grande menos el número más pequeño. Así, el número más grande que hay es 60. Miremos. Miren, aquí está el 60 y no hay nadie por encima de 60. Y el más pequeñito es 5. 60 menos 5 es 55. El siguiente paso es buscar la cantidad de intervalos que vamos a utilizar. Se representa por la letra K, donde K es igual a 1 más 3,32193 logaritmo de n, donde n es la cantidad de datos que tenemos. En nuestro caso, n igual a 50. Esta es la ecuación de Surger. Reemplazamos los valores y nos queda K igual a 6,64. Lo llevamos al entero más cercano, en nuestro caso es 7. Vamos con C, que es la amplitud de cada uno de estos intervalos, y nos dice que C es R sobre K. ¿Cuánto vale R? 55. Y K vale 7. Es decir, nos dio 7.9. Lo aproximamos al siguiente número entero, o sea, 8. Ya tenemos los 3 datos que necesitamos para construir nuestra tabla. El rango R, 55. Cantidad de intervalos, 7. Y la amplitud de cada intervalo, 8. Entonces, hacemos la tabla de esta manera. Vean pues, salieron 7 intervalos. Y cada intervalo con un rango de 8. Esta es la tabla ya armada, pero les voy a contar cómo la armamos. ¿Cómo colocamos los números? Fácil. Como ya encontramos que C igual a 8, entonces tomamos el dato más pequeño que se tenga. En este caso es 5. Y 5 más 8 es 13. El intervalo va cerrado en 5 y abierto en 13. El siguiente intervalo va cerrado en 13 y abierto en 21, porque 13 más 8 es 21. Para la siguiente columna sumamos el primer valor con el segundo y lo dividimos entre 2, y así encontramos los valores de la columna X sub I. Para la siguiente columna revisamos los datos que nos dan y contabilizamos en la primera fila, es decir, las personas que tienen entre 5 y 12 años. Hay 9 personas, colocamos el número 9 en la primera fila. Ahora, para la segunda fila colocamos el número de personas que tienen entre 13 y 20 años. Vemos que hay un total de 17 personas. Y de esta manera continuamos con cada intervalo. Para verificar que nos quedó bien, debemos sumar el total de datos recolectados y efectivamente nos da un total de 50.
Para la columna de frecuencia relativa se debe hacer el cociente entre cada uno y el total, es decir, 50. Así, para el primer caso, encontramos que el resultado es 6 sobre 50, que es 12 sobre 100, es decir, 0,12, y así se hace con cada uno de los demás datos. Al final se deben sumar todas esas expresiones que nos dan, y si nos quedó bien el problema, la suma debe ser igual a 1. N sub i es la frecuencia absoluta acumulada. La llamamos de la siguiente manera. Empezamos con 6, la siguiente suma 17 y así sucesivamente. El último número encontrado debe ser igual al número de personas encuestadas, en nuestro caso 50. La última es la de frecuencia relativa acumulada. Esta es la sumatoria de la columna de las f sub i, así como se sumaron las de la frecuencia absoluta acumulada. Empezamos con 0,12 y la siguiente es 0,12 más 0,22, que es 0,34, que corresponde a la segunda fila, y así sucesivamente. Al final, el último número debe ser 1. Esa información nos sirve para responder ciertas preguntas. Por ejemplo, si nos preguntan qué personas de porcentajes tienen edades entre 37 y 44 años, vamos a la tabla y vemos que hay un total de 0,06, que en términos de porcentaje equivale a un 6%. Otra pregunta que podríamos solucionar sería ¿qué porcentaje de personas son menores de 45 años? Nos fijamos en el puntaje del acumulado f sub i, que equivale al 76%. Otra pregunta sería ¿qué porcentaje de personas son mayores a 29 años? La manera de buscar solución a esta pregunta sería sumar los valores correspondientes a las personas que viven en el intervalo 29-37 más 37-45 más 45-53 más 53-61, lo que nos da como resultado 0,38, que en porcentaje quiere decir 38%.